La Comunidad del Concierto en Onda Vasca. Todos los domingos aquí en Euskadi, hoy fin de semana a esta hora hablamos del concierto económico, del cupo, con diferentes miembros de la Comunidad del Concierto que nos están acompañando. Hoy tenemos el placer de recibir a José Ramón Urrutia, viceconsejero de Presupuestos e Intervención en el primer y segundo gobierno vasco, allá por los años 80. Fue un hombre clave en la negociación del concierto y del cupo. José Ramón, bienvenido. ¿Qué tal, Egunon? Hola, Egunon, Danori. Vamos a hacer un poquito de memoria hoy, si te parece. Joder, a ver si no me falla. Seguro que no, porque creo que tienes las cosas muy claras. Tú estuviste allí, presente en esa negociación en el año 80-81. Pero no como fundamental. Fui un hombre que estaba totalmente en retaguardia. Luego hablaremos de los que dieron la cara y fueron los fundamentales en la negociación de este octavo concierto económico. Bueno, podemos recordarlos ya. Tendremos, hombre, y un recuerdo fantástico, de verdad, porque fue una comisión profesionalmente de primera, humanamente excepcionales y gente que ha querido y sigue queriendo al país, pero de forma total. Y quisiera hacerles un recuerdo fantástico. Y no voy a empezar por Pedro Luis, lo dejaré el último, sino voy a empezar por Joserra López Larrínaga. Joserra López Larrínaga, Goyan Bego Joserra, estarás disfrutando de la paz celestial. Era viceconsejero de Administración Tributaria, participó con nosotros en el primer gobierno vasco, un gran profesional del modelo fiscal que dio clase en la Universidad de Deusto. Otro segundo es Josu Lorriaga. Josu Lorriaga en aquel momento era diputado en las Cortes, profesional, economista, trabajaba en Iberdrola, en Iberduero, antigua Iberduero, y en aquel momento estaba diputado. Vive y mantiene físicamente su contextura como baloncestista. Otro miembro de esta comisión era José Mari Macua Zarandona, diputado general de Vizcaya, bellísima persona, hombre generador de ideas fundamentales y hombre defensor de la foralidad totalmente y sobre todo del territorio histórico de Vizcaya. Goyan Bego también, José Mari. Vitoriano Menchacatorre Garay, Goyan Bego también estará también disfrutando, era viceconsejero también del primer gobierno, llevaba la administración local, bellísima persona. Y Juan Mari Ollora fue luego, era senador en aquel momento, fue luego diputado general de Álava, luego es economista de Sarrico, luego ha estado trabajando en el mundo metalúrgico y en este momento yo creo que es consejero de Kutxabank. Gran profesional, un buen amigo y un trabajador innato. Y por fin, el líder de todos ellos, pero líder no por liderazgo, sino porque era, y es el que más trabaja, el que más horas metió y el que más nos azuzó y más nos dio leña, que era y es Pedro Luis Uriarte Santamarina, una bellísima persona, un gran amigo y un hombre al cual este país no sé si le ha agradecido todo lo que ha hecho por él. Bueno, nosotros estamos en esa tarea de agradecimiento a Plus por su implicación en el concierto, por ser el fundador de esta comunidad en la que cada vez hay más personas que se adhieren. Y hoy queríamos hablar de ese octavo concierto económico de 1981, hacer memoria cómo fue, cuál era el contexto sociopolítico de aquella época y cómo transcurrió la negociación. Bueno, yo creo que lo primero hay que decir que el concierto es la piedra angular y básica para este país, que yo creo que la gente todavía, y los vascos, no lo decimos realmente ni lo sentimos realmente. El concierto económico con el Estatuto de Autonomía en este momento es nuestra situación con respecto a las relaciones que tenemos con el Estado. Mientras no haya otros pasos cualitativos de otro tipo y más intensos, es lo que tenemos y es lo que nos da el funcionamiento y nos da la vida financiera y fiscal a este país. Bien, el octavo concierto económico, porque fue el octavo, nació en unas circunstancias que luego hablaremos de cómo estaba tanto la situación política, y hay que ponerle a la gente, a nuestros oyentes, que será gente, si tiene gente menor de 50 años, pues seguro que no se acordará casi nada. Si es gente de mayor de 50 años, sí se acordará
todas las circunstancias políticas que estaba viviendo el territorio común, el Estado, y cómo estábamos también viviendo en Euskadi, cómo estábamos en nuestra tierra, en los 3 territorios y en Navarra. Recuperando el autogobierno, recuperando la ilusión. En aquel momento había habido las elecciones y entonces teníamos ya un gobierno vasco ya constituido, con el lehendakari Garaycoechea, al cual también quiero hacerle un recuerdo cariñoso y agradable y sensato y sencillo, pero creo que fue un hombre que creó un gobierno, el primer gobierno vasco, de gran intensidad, de gran profesionalidad y de gente perfectamente sensata, y además estaban también constituidas las diputaciones. Para nosotros, los que tenemos ya unos cuantos años, como no habíamos tenido concierto económico solo el territorio alavés, porque nos lo había quitado el franquismo, el dictador, cuando íbamos a Navarra y cuando íbamos a Araba, veíamos cómo estaban las carreteras y cómo tenía todo el espectro del bienestar social y las ayudas sociales. Y teníamos envidia porque decíamos, esto es concierto económico. Este octavo concierto económico es el que nos trajo, con el gobierno vasco y con las diputaciones, ese aire nuevo que el pueblo vasco necesitaba y que los otros 2 territorios lo necesitábamos. Claro, en aquella época el paro era tremendo. En aquel momento te digo, reconversión industrial. Exacto. Mira, en aquel momento, luego hablaré de cómo estaba el Estado, pero el País Vasco teníamos una situación social, económica y financiera de desastre, de drama importante. ¿Por qué motivo? Bueno, pues el paro, si ahora tenemos 14, el 15, el 16, con idea de llegar al 11 o al 12, en aquel momento casi duplicábamos. Estamos en el 20 y tantos %, 21, 22 y 23%. Si ahora la inflación está en el 1 y poco, en aquel momento estaba en el 14 y en el 15%. Inflaciones del 14-15%. Estaba en plena ebullición la reconversión naval, lo que ahora es el Palacio de Euskalduna y todo el paseo a Bando. En aquel momento era una guerra de tiratacos y de tirachinas entre la Guardia Civil y los trabajadores de Euskalduna, que querían defender sus puestos de trabajo, que luego terminó como terminó y cómo está. Estaba también todo el sector sidero-metalúrgico, cómo estaba Altos Hornos, cómo estaba Baco, cómo estaba la situación correspondiente al valle de Trápaga, de Trapagarán, de Sestao, en qué situación estaba, cómo estaba el sector metalúrgico, cómo estaban las pymes dependientes de estas grandes empresas. La gente estaba en paro y en situación precaria. Cómo estaba la violencia desatada. Cómo estaba la estructura mental de la gente, con unas circunstancias totalmente desastrosas y sin perspectivas, salvo que había habido unas elecciones y que habíamos recuperado unas instituciones que nuestros padres, nuestros aichiches, nuestras amamas nos habían hablado de la época después de la guerra y en la guerra, que para nosotros era, como dicen los franceses, el naparrián, el no va más. Pero parece que se nos ha olvidado, ¿no? Totalmente, ese es el tema, que yo ahora veo, cuando hablo con mis hijos y con los nietitos que son pequeñitos, pues les suena que esto lo hemos tenido siempre. Y les dices, oye, cuidado, que hace 30 y tantos años esto era un erial. Nos quejamos ahora de vicio, de cómo están las cosas. Cuando hace 30 y tantos y 40 años, la educación, ¿qué educación teníamos? ¿Cómo estaban los colegios? No teníamos universidad, no teníamos que hacer el preuniversitario. Esta es la realidad de lo que tenemos. ¿Que podemos conseguir más? Y claro, y a ello hay que ir, a que tenemos que ir más. Pero en estos momentos, entonces el concierto económico lo que hizo es empezar a poner las bases. Pero ¿qué pasaba a nivel de territorio común? ¿Qué pasaba a nivel de España? Que hay que poner también las ideas. España, en aquel momento, bueno, había habido también unas elecciones y estaba en aquel momento gobernando UCD. Estaba de presidente Adolfo Suárez. UCD en situación casi ya de ruptura, porque había unas desigualdades, unos enfrentamientos, porque UCD fue un retal compuesto por muchos trapos cosidos. Y los trapos, cuando se cosen, al final, yo nunca he cosido mucho, pero el hilo se va rompiendo.
Y entonces, el año 80, que es cuando estamos hablando de esto, porque el acta de la firma del convenio por la comisión que hemos dicho al principio fue el día 29 de diciembre del 80, a final de año, porque ya habían llevado un periodo como de 2 o 3 meses dialogando sobre ello, y apuraron, y la firma del acta la hizo Pedro Luis Uriarte Santamarina, como te he comentado antes, con Jaime García Lloveros. Jaime García Lloveros, profesional auténtico y una bellísima persona, era el ministro de Hacienda estatal de UCD. Y además era sobrino del que fue obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, un gran obispo y una persona que le recordamos y le tenemos enterrado en la Catedral de Santiago, en el Casco Viejo. Entonces, la firma fue el 29 de diciembre. ¿Y qué pasó? Porque la entrada se había aprobado en Cortes también, como lectura única, como si fuera un acuerdo internacional entre Estados. Este pacto, esta relación bilateral entre el Estado y el País Vasco y Euskadi, se había firmado el 29 de diciembre. ¿Y qué pasó del 29 de diciembre del 80 hasta que se publicó y entró en vigor? Que si no se publica... Exacto, Begoña, lo has dicho fenomenal. El 29 de diciembre hasta el 13 de mayo, el Día de la Virgen, 13 de mayo de 1981. 5 meses que para nosotros fue de una incertidumbre total. ¿Por qué? El 29 de enero del 81, un mes después de la firma del acta, el presidente del gobierno de España, Adolfo Suárez, dimite. El UCD está en plena descomposición y dimite. Entonces se convoca pleno del Congreso, pleno de las Cortes, y el 23 de febrero de 1981 se convoca para la nueva elección del presidente. ¿Qué pasa en aquel momento? A las 4 y pico de la tarde o 5, que ya estábamos en Lacua también nosotros, estábamos ya en Lacua trabajando, y podía decir las personas que llamaron, porque son personas que en este momento están totalmente en la boca de la calle, llamaron a Lacua desde el Palacio de Ajuria, diciendo: oye, ha entrado Tejero y los guardias civiles dando tiros y hay un golpe de Estado en Madrid. Eso fue alrededor de las 5 y pico o 6 de la tarde. Perfectamente me acuerdo. Zafarrancho de combate. ¿Qué pasa aquí? Qué nervios, ¿eh? Totalmente. Llevábamos en el gobierno, 5 meses, 6, porque el gobierno se había constituido como en mayo o junio del 80 y fuimos incorporándonos en octubre, noviembre, en diciembre, y estábamos en febrero. ¿Qué pasó entonces? Bueno, la tarde y la noche, el rey Juan Carlos. ¿Qué pasó en las capitanías generales con los militares? ¿Qué pasó en la de Valencia con Milans del Bosch sacando los tanques y sacando los cañones? Aquella noche fue de las noches más largas y las noches que todos pensábamos, y hubo mucha gente que sabéis que preparó las por maletas tierra, para irse a mar Iparralde y aire se escapó. Bueno, son circunstancias que hay que decirlas, porque hay que el concierto económico vino de esa forma. Este fue un parto con dolor, un parto con mucho dolor. Yo no sé si fue con forces o fue, pero bueno. ¿Qué pasó entonces? Se paró ese golpe de Estado. No sé cómo terminó, yo no entro ahí, pero sí sabemos que guardias civiles, militares y qué circunstancias hubo, y eso no es tema de la charla de hoy. Continuó entonces el pleno del Parlamento y al día siguiente nombraron presidente a Leopoldo Calvo Sotelo. UCD, al final del 81, cayó y pasó febrero. No se publicaba en el boletín y no había entrada en vigor. Nosotros, tanto el gobierno vasco como las diputaciones forales, seguíamos trabajando porque teníamos el acuerdo de este 8º concierto económico magníficamente redactado, 56 artículos,
5 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final, que estaba perfectamente redactada, cómo eran los impuestos que íbamos a tener, marcaba un hito histórico en los conciertos, porque reforzaba la rigurosidad del mismo, estaba determinada perfectamente la metodología y había un cambio trascendental. Era un hito histórico porque era un cambio trascendental con los demás conciertos. Y además teníamos el Estatuto de Autonomía, con lo cual las diputaciones forales estaban ya enmarcadas en cuáles eran los impuestos directos con los cuales tenía competencia completa y los indirectos, que también en alguno de ellos, en transmisiones patrimoniales, también tenía competencia completa, y sabía por dónde tenía que trabajar de cara a un futuro. Y el gobierno vasco y las diputaciones sabíamos cuáles eran, aunque no había todavía la ley de territorios históricos, la no sé si maldita o bendita ley de territorios históricos, pero sabíamos por dónde iban las características de trabajo de cada uno del gobierno vasco y de las diputaciones forales. Seguíamos trabajando, pero en barbecho, porque decíamos, bueno, ¿y si ahora no publican el concierto económico? ¿Qué pasa aquí? Pasó marzo, pasó abril y el 13 de mayo se publicó el concierto económico. Se publicó el concierto económico, con lo cual fue un día de verdadera alegría, porque es cuando ya en este país empezábamos a ver un poco de aire fresco, empezábamos a ver las nubes que se estaban escapando y aparecía el cielo azul. Y empezamos a trabajar, de tal forma que se trabajó que en menos de 2 meses, en julio de 1981, se aprobaron los primeros presupuestos de la comunidad del País Vasco, presupuestos que se aprobaron por unanimidad. Además, como no había parlamento, porque el parlamento de Gasteiz, el parlamento de Vitoria, se inauguró el año 82, se hizo el acta de constitución y la aprobación en la Diputación Foral de Álava. Y entonces, a partir de ese momento, el concierto económico de 1981 empezó a dar los frutos, y yo creo que frutos fundamentales. Pusimos las primeras piedras y las primeras raíces para la realidad de este país actual. Efectivamente. Bueno, esa es la historia que tiene también elementos curiosos, ¿no? Porque en España, lo decía hace un momentito José Ramón. Lo decías, bueno, joder, no me trates de usted, joder, que soy viejo, pero no me trates de... Hablo en tercera persona. Lo bueno, decías, sí, bien. José Ramón, que llega al poder Felipe González, llegan los socialistas y ahí también se ven, digamos que un poco despistados, un poco, digamos que sobrepasados, ¿no? Por las circunstancias. Perfecto. Y se olvidan un poquito del concierto y del cupo, ¿no? Bueno, yo no sé si olvidan o no. Joder, muy bueno. Y que es que hemos estado antes a micrófono cerrado, porque es un tema que... Sí, es curioso. Sí, con respecto al cupo, porque siempre hablamos de concierto y el cupo no nos acordamos, y es la segunda derivada, es concierto y cupo. Pues sí, señor, el año 81, UCD rota, hay elecciones el 82, y en las elecciones del 82 gana el PSOE. El PSOE que toma tierra, pero que se encuentra España totalmente destrozada social, económicamente. Luego tiene sus problemas, que el año 82 y 83, y me salgo un poco de materia, pero es un tema que me gusta, un problema en el sistema público de pensiones dramático, un agujero total. El año 82, finales del 82, primer 83, Felipe González congela la pensión máxima de la Seguridad Social, y se está preparando una huelga manifiesta que fue la ruptura entre el PSOE y UGT con el bueno de Redondo Urbieta, padre de Redondo Terreros, en la cual la ley se rompe, el acuerdo, hay una ruptura, y en aquel momento UGT se separa del PSOE y votan en contra en una serie de circunstancias y situaciones. Entonces, en de esos encuentros, pues yo creo que el bueno del gobierno del PSOE y el gobierno de Felipe González, pues yo creo que no estaba, bueno, había ya la autonomía vasca estaba funcionando y no se preocupa mucho más de ello. De tal forma que la ley quinquenal de cupo, que tiene que acompañar al concierto económico, pues queda desmemoriada y no se plantea ese tema hasta el año
1988. Es decir, del 81 al 88 no se aporta el cupo al Estado. se aporta unas circunstancias, pero sin ponderarlas en demasía. Y no Ya hay no ninguna nos la- reclamación no por nos parte del la Estado. piden, Nada. Ahí existe una desmemoria, Pues mira. que bueno, que se solventó luego y luego han sido las leyes quinquenales, han tenido también sus vacíos y sus retrasos, pero como hecho anecdótico sí puedo decir que la ley quinquenal correspondiente al concierto económico del 81 se solventó el año 1988. Pero Es decir, José Ramón, 7 años. pagar hemos pagado. Hombre, hemos Bueno, pagado. oye, paga, cuidado. Y seguimos pagando. Sí, Eso por es. favor, a la gente ahí es un tema que al ciudadano vasco hay que decirle para que cuando dialogue con gente del territorio común, Euskadi ha pagado en cupo hasta el año 86-87 casi 140.000 millones de euros al Estado para atender las competencias no asumidas por Euskadi, empezando desde el rey, empezando también continuando con el ejército y continuando con todas aquellas competencias que nosotros no las tenemos asumidas. Casi 140.000 millones de euros, correspondiendo a cada ciudadano vasco más de 60.000 euros para que la gente sepa cuál es la realidad, cuál es la solidaridad, cuál es la cercanía y cómo es las ganas de participar en un territorio en el cual todavía formamos parte, ya veremos hasta cuándo. Hasta el año pasado. Sí, señor. Pues este es un detalle importante, que también sirve para demostrar a aquellos que atacan al concierto y al cupo, pues eso, cuestiones tan relevantes como, oiga, yo he aportado, o cada ciudadano vasco ha aportado más de 60.000 euros. 60.000 millones. 60.000 euros Por ciudadano. habitante. Exacto. Por habitante. Exacto. Yo mismo, Exacto, persona, sí. he aportado eso. Somos así que- 2 millones y pico, 2.100.000 y pico mil. Si multiplicas eso por 60.000 te sale casi los 140.000 millones. Ujú. Hay un matiz final que quería comentar, si me permites, Sí, Miquel, sí. es que el concierto económico del 2001, del 81, fue no indefinido. El concierto económico actual, el noveno, el del 2002, es con carácter indefinido. Ya solo habrá cupos, punto final. Pero el del 81 todavía era con carácter temporal. Ujú. Era desde hasta 31 de diciembre del 2001. Entonces, hay otro matiz que también lo quiero comentar, que también hubo cierto nerviosismo, y esto sí se acordará la gente, porque desde el 31 de diciembre del 2001 hasta el 20 de febrero, que ha sido el otro día, que no se renovó, estuvimos sin concierto económico. Luego ya la renovación correspondiente al noveno concierto económico, que se hizo el 20 de febrero del 2002, ese es de carácter indefinido, tendremos concierto económico hasta que las circunstancias sean las mismas que el Estatuto de Autonomía, con el Estatuto de Autonomía, pero con las leyes quinquenales de cupo para atender lo que tenemos que pagar por las competencias no asumidas. José Ramón Urrutia, ha sido toda una clase magistral de historia de alguien que estuvo ahí, no en primera línea, en retaguardia, insistimos. Siempre en retaguardia, Pero con modestia, pero colaborando. Testigo siempre, directo de Exacto. aquel octavo concierto económico de 1981. En el acta de la Comisión Mixta Negociadora hemos recordado a todas aquellas personas que sí que participaron y que pusieron su firma. José Ramón, hasta otra ocasión. Es que Un ricasco. placer. Ikusi arte. Bai, Arte. venga, gracias. Agur. Bai.